Bueno, vamos a hablar de cómo se encuentra la situación epidemiológica no solo en el país, sino en el mundo, ¿no? Porque han aumentado los casos en 7 semanas. Hemos visto este aumento en las últimas, por lo menos. Y la Organización Mundial de la Salud atribuyó el repunte a una relajación de las preocupaciones y a una mayor circulación de las nuevas y más contagiosas variantes de la enfermedad. En línea estamos con la doctora María del Valle Echada, quien es infectóloga, para hablar justamente de cómo ve a su mirada y a su entendimiento profesional, cómo se encuentra la situación no solamente en el país, sino en el mundo. Doctora, buen día, ¿cómo está? Los saluda aquí Pablo, Cristian y Emiliano. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal, Un beso doctora? a los tres. Bueno, muchas gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo ve la situación epidemiológica en el mundo y si hay alguna preocupación a la que nosotros seamos, o que nosotros no hayamos visto por no entenderlo de manera profesional? La preocupación, la preocupación de no ver las cosas tiene que ver con nada más que con necedad. Es decir, nosotros estamos en un país donde nos están llegando las cosas con delay, por usar un término de la profesión de ustedes. Estamos viendo estamos teniendo la posibilidad de ver toda la situación por televisión, literalmente, y lamentablemente para otros países les ha tocado ser los protagonistas al principio de la pandemia, y nosotros siempre estamos viendo qué está pasando en otros lados. Sin embargo, da la sensación que no llegamos a entender o aprender de otros. Entonces, estamos viendo la segunda ola fatal en Europa, en países del primer mundo, con un nivel socioeconómico y cultural superior al de nuestro país. Sin embargo, la enfermedad no perdona y está habiendo colapsos en hospitales del Reino Unido. En Alemania realmente están sorprendidos porque lo que pareció uno de los países como estandarte de las cosas que se hacen bien, también aparece que hay algún pedido de cuentas a Angela Merkel por esto que está pasando en Alemania. Entonces, en todos los países están viendo una segunda y presumiendo una tercera ola cada vez más grave, por dos motivos. Una, porque el virus va mutando y posiblemente sea más agresivo, posiblemente porque es más contagioso. Al ser más contagioso, el número de pacientes que se contagian es mayor. Doctora, sí. Perdón la interrupción ahí, me quedo con esta partecita que usted dice de que posiblemente sea más contagioso y más fuerte. Era algo que también se preveía, ¿no?, por parte de los especialistas, porque, a ver, teniendo en cuenta por allí algunos análisis o algunos preanálisis con otros virus, era posible, era factible que el virus buscara sobrevivir, por ende mutar para volverse más fuerte. Siempre los virus mutan, siempre. Lo que cambia es la velocidad de mutación. Entonces, el HIV muta en forma rapidísima, el virus de la gripe va mutando lentamente de año a año hasta que se produce una pandemia como la del 2009 que mutó todo, y este virus no podía escapar a la regla y fue mutando y aparecieron cepas que eran distintas a las originales. Por lo cual, ¿cuál es el temor? Primero, que sea más contagioso, que ya está confirmado que sí, que sea más deletérea o más mortal, que todavía no se comprueba, pero al ser más contagioso colapsan los hospitales y se llenan de las terapias intensivas y no hay respuesta para todos, y eso es tan grave como que sea más mortal el virus. Y tercero, el miedo a que las vacunas puedan no contemplar las cepas nuevas. Entonces, todo eso hace que uno vuelva a la primera forma de evitar la enfermedad, que es las medidas de distanciamiento social, las medidas de uso de barbijo y lavarse las manos frecuentemente con alcohol. Eso es a lo que debemos recurrir todavía y por muchísimo tiempo más, hasta que veamos realmente qué impacto tienen las vacunas,
si realmente se logra ese 70% que se tiene que lograr de inmunidad de rebaño para estar más o menos tranquilo de que la epidemia esté controlada, lo cual va a pasar muchísimo tiempo porque hay países que tienen acceso a la vacuna muy fácil y hay otros que ni siquiera la pueden ver de lejos. Entonces, toda esa inmunidad de rebaño, que no es por país, porque en un mundo globalizado la inmunidad de rebaño uno tiene que hablarla como de escala mundial. Claro. Y va a pasar muchísimo tiempo, porque uno puede lograr esa escala en Estados Unidos, o en Chile, o en la Argentina, yo por lo que veo a largo plazo. Pero sí, el 70% tiene que ser mundial, porque si yo viajo a países donde no hay inmunidad del 70%, y bueno, la posibilidad de que nos recontagiemos es muy común. Doctora, respecto a las variaciones y mutaciones, si bien los distintos laboratorios están explicando que sus vacunas son efectivas, ¿hay miedo o hay un estado de alerta respecto a que alguna vacuna o estas mutaciones finalmente logren ser inmunes, en teoría, a estas vacunas? ¿O hay confianza en que estas vacunas realmente puedan seguir con esta efectividad? Mira, yo creo que hay miedo porque de hecho vimos en Sudáfrica que se había suspendido la vacunación de AstraZeneca porque no contemplaba solamente el 30% de efectividad en los vacunados, entonces se vio que la cepa de Sudáfrica se escapaba a la vacuna. Hay miedo porque no la contemple, hay esperanzas de que al haber tanta tecnología en tan poco tiempo, la posibilidad de vacunas conocidas puedan ser cambiadas en forma rápida y efectiva de un año a otro para contemplar las nuevas variantes, que es lo que está pasando con algunas vacunas que prometen contemplar cepas nuevas para fin de año, pero eso lleva meses, y en meses nosotros hemos visto que la pandemia ha arrasado y ha tenido una alta mortalidad. Entonces, siempre cuando hablo trato de ser lo más optimista posible, pero cuando me enfrento con la realidad y cuando estoy leyendo mucho de esta pandemia, que no es lo que hace la gente común, porque claro, la gente común no está leyendo intensivamente infectología. Entonces, cuando salís a la calle y te enfrentas con un día como el de ayer, que no sé si tuviste oportunidad de ver lo que estaba pasando en el centro. Sí, mucho movimiento. Realmente, muchísimo movimiento y muchísima desprolijidad en el cumplimiento de las normas. Bueno, te encontrás con una situación de preocupación terrible, casi te diría miedo, por lo que puede pasar en un futuro acá en la Argentina, que no estamos, que ya la gente es muy difícil que la vayas a poder volver a meter a las casas. Entonces ya es una falta de temor por el virus, salvo la gente que tuvo muy cerca un ser querido, el resto no se dio mucho cuenta de lo grave que podía ser, y las medidas de relajación que uno tiene que seguir insistiendo desde los medios, que se vuelva a la primera fase, que es de usar medidas muy fáciles de implementar, difíciles de mantener en el tiempo, que son estas que hablábamos recién: barbijo, alcohol en gel, no la obsesión, porque ya se vio que la obsesión del trapo del piso con lavandina en las casas, de cambiarse la ropa, no, porque es más pérdida de tiempo y de recursos y de angustia que de protección. Pero sí el uso del barbijo, el lavado de manos permanentemente, el distanciamiento de más de 1,5 metros con las personas, y acostumbrarse a no ser tan efusivo en los abrazos y en los besos, lo cual cuesta muchísimo y personalmente me cuesta mucho, pero es así. Algo que le quise preguntar siempre a un infectólogo en este tiempo, y que ahora me acordé, porque las veces que hemos hablado con la doctora no me había acordado. Toda esta terminología que usan obviamente ustedes, los profesionales de la infectología, me imagino que, claro, uno cuando le toca la teoría, esto es una lógica que hago yo, usted, doctora, me va a decir si sí o si no. Cuando uno tiene la teoría y empieza a estudiar términos
que están relacionados a pandemias mundiales que parecen más una película de Hollywood que una realidad, cuando uno ni siquiera se imaginaba lo que podía llegar a pasar. Se tuvo que volver a encontrar con esa teoría que por ahí digo nunca fue aplicada en el mundo, ¿no? Digo, esto de la inmunización de rebaño, claro. Digo, esa terminología que, bueno, le hemos aprendido de ustedes, de los infectólogos. Mira, ¿no? no te pasa a vos, en buena hora que te pase a vos, que no es tu tema, me pasa a mí. Claro. Yo por ahí leo temas y hasta que no me plantean el problema puntual, que lo tengo que releer 1000 veces, porque te dicen, uy, sé todo sobre vacunas, y después te preguntan, doctora, yo recibí la vacuna de la gripe la semana pasada, ¿me puedo vacunar contra coronavirus? Y empezás a buscar Claro. información desesperada, porque la verdad es que te pasa todo el tiempo. Cuando vos no bajás la información a la vida real, te pasa que tenés que volver a la teoría para aplicar en cada situación de la vida real lo que aprendiste en algún momento. Sí. Y bueno, ustedes ya están súper entrenados, son gente joven, tienen una lucidez mental que les ha dado todo esto del internet y las redes sociales y saber dónde buscar y saber buscar páginas que no sean fake news, y todo eso ha agilizado mucho la mente de la gente del periodismo. A mí me asombra los términos que usa y la claridad de concepto que tiene, lo cual es bueno y sirve para poder transmitir la información simple, que es esta que te digo. Por ahí no es tan importante que la gente común sepa o tenga miedo o tenga el temor que tengo yo, la preocupación que tengo yo como infectóloga, pero sí es muy importante que sepan que si un paciente usa tapabocas, la carga viral, y esto estoy absolutamente segura de que es menor, y la enfermedad posiblemente sea menor si uno recibe menos virus, claro, a que si está sin tapabocas y recibiendo sí. una marea de virus en el aparato respiratorio. Por lo cual les ruego que sean muy insistentes en este tema, porque yo veo que hay una relajación no solo mundial, pero hay países que bueno, ya tienen toque de queda, ya están desesperados. En la Argentina todavía estamos en una suerte de vacaciones y lamentablemente el virus no se toma vacaciones y persistió en el ambiente, y ahora vamos a empezar a ver el aumento de casos hasta que la vacuna esté implementada en forma masiva. Y a lo que dice la doctora le agrego la vivencia, ¿no? A mí me pasó 2020, fines de 2020, por una cuestión de trabajo, un contacto estrecho, y como estuvimos, pero les juro que no compartimos ni un picaporte, estuvimos todo el tiempo, yo estuve todo el tiempo con tapabocas, distanciamiento, alcohol en gel. Esa persona estaba infectada con coronavirus y yo no. Venía, obviamente, esa persona me lo cuenta a la tarde, que le avisan que era contacto estrecho por otro tema, de otro lugar. Y que después dio positivo. Y había estado conmigo, ¿no? Claro. Pero había respetado, y yo dije, de acá en más, si esto no es... si alguno tenía duda de que realmente funcionaba, digo, funciona. Le agrego lo que dice la doctora, que bueno, obviamente funciona, con todos los avales científicos. Yo estuve muy expuesta todo el año pasado con un nivel de estrés que creo que en mi carrera ni siquiera con la gripe A lo tuve, quizás por inconsciencia, era más joven, no tenía miedo a nada. Ahora tampoco tengo miedo, porque el año pasado me la pasé en la calle tratando de hacerme actividad en ese momento que era muy necesario que siguiera haciéndola, y no me contagié. No sé si me contagié fue de forma muy leve y no me daba ninguna licencia para sentirme enferma, o sea que la verdad que si me contagió no supe nunca, y seguí adelante y cumplí mucho las normas de bioseguridad que, insisto, se cumplan en las instituciones de salud también, porque se relaja también la institución, se relaja el servicio de paramédicos, entonces los médicos, es muy difícil el tema educativo, y eso va a ser también un problema en las escuelas, seguir insistiendo que los niños sigan, pero yo creo que los niños son más receptivos, porque este mundo nuevo que nos toca vivir
van a tener que acostumbrarse a que es de menos contacto sensitivo y de más distanciamiento y de uso de barbijo, porque bueno, vamos a tener estos sustos cada tanto. Parece que sí. Sí. No va a ser ni la primera ni la última pandemia. Todo lo que digo suena como catastrófico. Pero la es verdad real. que me cuesta ser optimista Doctora, en esta situación. La última de mi parte, por ahí el llamado a conciencia o el hacer entender de que una vez que las vacunas ya estén en un proceso más amplio con tal vez el resto del país y de la provincia con un porcentaje alto de vacunación, no relajarse y no entender que esto ya pasó, sino que de ahora en más esto llegó para quedarse y tendremos que aprender a convivir con esto hasta dentro de algunos años, con un proceso de adaptación, con un proceso de aceptación por sobre todas las cosas. De cambio conductual. Yo creo que teniendo en cuenta que la efectividad de la vacuna es del 70, del 80, del 90%, que también hay que traerlo a la vida real para ver realmente, porque cuando uno elige un grupo para estudiar una vacuna, elige las situaciones óptimas. Después hay que ver cada paciente y si tiene qué grado de respuesta a esa vacuna. Entonces, la verdad es que las vacunas son muy efectivas en evitar mortalidad, eso es buenísimo, no tanto en evitar contagios, porque eso se van a seguir produciendo, pero la gente va a poder tener una enfermedad más leve, sobre todo los grupos de riesgo, y bueno, seguir con las medidas de distanciamiento a pesar de la vacunación y a pesar de haber pasado la enfermedad natural. Claro. Porque la gente se cree, no, yo ya la tuve, no te preocupes. No, yo sigo preocupada, porque uno no sabe cuánto dura la inmunidad, ni siquiera de la vacuna. Claro, es verdad. No sabemos la inmunidad natural, que se habla de 3 o 4 meses, y después la capacidad de volverse a reinfectar con esa o con otra cepa. Entonces, la verdad que hay que seguir por muchísimo tiempo más siendo muy correcto. Insisto, parezco la maestra que no se equivoca. Yo me cuesta horrores no abrazar a un paciente, no tocarlo. Vienen a que vos le des una palabra de aliento y que los abraces, y vos estás como a la defensiva, que yo ya ni me levanto de la silla para que no sientan que no puedo tocarlos. Pero la verdad es que es todo un ejercicio que tenemos que aprender a hacer, porque es la única forma de evitar el contagio. Por supuesto. Doctora, le agradecemos su tiempo y la amabilidad siempre de atendernos. No, por favor, un beso a todos. Un placer. Buena jornada, gracias. Chao. Bueno, la doctora María del Valle Echada, es un placer hablar con ella y el conocimiento me que da tiene. una paz la doctora, me transmite una paz. Sí. Y además la realidad, ¿no? Sí. Esto es importante también. Tratar de ser optimistas, pero no irnos a la realidad. Me preocupa eso, lo que dice. Trato de ser optimista y no contarles todo lo que se habla en el mundo. Esta cuestión de en la el mundo cepa profesional, claro. Y la variante en África, que se termina suspendiendo la producción de la vacuna AstraZeneca. Bueno, es una luz roja que enciende y se apaga. Por supuesto, pero bueno, ojalá que todo sea para bien y podamos en algún momento dejar de hablar de esta pandemia, por Dios. La verdad ¿Cuánto falta? 10 mucho años. Parece, mucho. 8 de la mañana, 6 minutos. Nos vamos a las noticias, donde también vamos a hablar. Vamos a las noticias y ya venimos, dale.